Buenos días, mi equipo está conformado por Andy, Lupita y yo, Emily. Y hoy les presentaremos el tema de presente simple. Y lo primero que veremos será los auxiliares. El auxiliar, primero el auxiliar does se utilizará solamente cuando es she, he, it, y el do se utilizará solamente cuando es I, you, they, we. Y en oraciones negativas será does not o do not. Y los verbos estarán en presente de la columna 1 de la tabla de verbos. Primero empezaremos escribiendo la oración en español y después la traduciremos al inglés. La oración en inglés estará conformado por el pronombre, el verbo y el complemento. En este caso el pronombre es she y el verbo es sing, que está en presente y el verbo tiene que llevar S. Y el S solamente se utiliza cuando es una oración positiva y solamente cuando es she, he, it, y después seguirá el complemento. Bueno, yo voy a explicar la negativa de esta oración. Ella canta dos canciones, entonces primero iría el pronombre she, luego el auxiliar does not, que aquí mismo dice does not, negativo. Luego iría el verbo, que el verbo va de la primera columna, en presente, y luego ya llevaría el complemento. Yo voy a explicar la interrogativa, que primero iría el auxiliar, que sería does, después el pronombre, después el verbo de primera columna sin S, después iría el complemento y al final llevaría el signo de interrogación. Y ya eso sería todo, gracias. Buenos días, mi equipo está conformado por Andy, Lupita y yo, Emily. Y hoy les presentaremos el tema de pasado de voz activa. Primero empezaremos con el auxiliar. En este caso, al ser pasado, el auxiliar ya no es did o ya no es does o dot, es ahora did, y este se utilizará para todos los pronombres. Y cuando sea negativa, oración negativa, es did not. Empezaremos con la oración en español y después la traduciremos en inglés. Y la oración estará compuesta por el pronombre, que es you, el verbo en pasado de la columna 2 de la tabla de verbos, que es cleaned, y después el complemento. Al ser pasado, el verbo ya no lleva S en ninguna de las oraciones. Yo explicaré la negativa de esta oración. Tú limpiaste el salón. Entonces primero iría el pronombre, luego el auxiliar y luego el verbo en presente de la primera columna y por último el complemento. Pero aquí en el auxiliar entonces iría did not, que primero va del pronombre yo, y luego aquí ya nada más did not en negativo. Yo voy a explicar la interrogativa, que primero iría el auxiliar did, después el pronombre you, después el verbo en presente, columna 1, después al final el complemento y ya por último ponemos el signo de interrogación. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi equipo está conformado por Emily, Lupita, yo, Andrea, y hoy les presentaremos el tema de presente voz pasiva. Y ¿cómo se llama? Aquí en el verbo to be, primero va is, que es para un objeto, luego are, que es para varios, y luego am, que es para uno mismo. Y en este tema el verbo no lleva S en ningún verbo. Y la oración que nosotros escogimos sería yo recuerdo la lección. La oración traducida del verbo de la oración en español será I remember the lesson y estará conformada por el pronombre que va primero, que es I,
verbo, que debe estar en presente, de la columna 1 de la tabla de verbos, que es remember, y al último el objeto, que es the lesson. En el cambio, primero va a ir el objeto, después el verbo to be, que usamos el is solo porque es para un objeto, después el verbo en presente en columna 3 sin s, y después al último llevaría la persona que realiza la acción, que sería by me. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, mi equipo está conformado por Andy, Emily y yo, Lupita. Vamos a presentar el tema de pasado voz pasiva. En este caso el verbo to be sería was, que es para un objeto, el were para varios, y el verbo no lleva s. Escogimos la oración de nosotros escogimos la fruta. Mi compañera va a explicar la traducción. La traducción al inglés de esta oración sería we choose the fruit. Primero iría el pronombre, que es we, después el verbo, que debe de estar en pasado, de la columna 2 de la tabla de verbos, y después iría el objeto, que es the fruit. Yo explicaré el cambio, y el cambio va primero el objeto, luego el verbo to be, que el verbo to be aquí va was, y was es para un objeto. Luego iría el verbo, y el verbo está en pasado en la columna 3 de nuestra tabla de verbos. Y ya por último, la persona que realiza la acción, y el verbo no lleva ese. Eso sería todo. Gracias.